para que entiendan cuál es el impacto de factor tisular. Y lo que pueden ver es que en ratones SCID, este es uno de los primeros estudios, aunque ya hay muchos modelos y muchos grupos que identifican lo mismo, pero es un modelo de 1995 en donde en ratones SCID les inyectan en la vena de la cola una línea de melanoma. La línea original parental no es metastásica, pero mediante transfección retroviral pueden transfectar factor tisular para que expresen altos niveles de factor tisular o bajos, y este es el porcentaje de ratones que tienen metástasis, 86 versus 5%. ¿Cómo es que el factor tisular causa trombosis? Eso ya saben, el factor tisular activa los factores de coagulación hasta que se genera trombina. Lo interesante es que varias de estas, al activarse esta vía de coagulación, se generan pequeños péptidos o incluso trombina, que además de causar, de promover la generación de fibrina, promueven angiogénesis. Entonces, solamente por activación de la coagulación puedes tener crecimiento tumoral por angiogénesis, y esto es solamente para convencerlos de que es cierto. Tienes una membrana coriolantoidea normal, si la incubas con trombina ves los nuevos vasos de neoangiogénesis que se pueden bloquear al bloquear trombina. ¿Qué otras vías hay o cuál es la segunda vía por la cual el factor tisular puede inducir angiogénesis y proliferación celular? Y esta es la vía de señalización. Esta es la vía conocida, factor tisular se une a 7 activado, se une a 10, activan par2, y esto señaliza hacia dentro de la célula y hace que la célula prolifere y que se generen moléculas como VEGF e induce angiogénesis. Esta vía, la transactivación y la vía de activación, señalización, sin que utilice par2, se acaba de describir por Agneta Siegban. Es una vía súper interesante. Pero bueno, hay varios grupos basados, les enseñé 2 estudios, pero hay muchísimos estudios, así decenas de estudios publicados. Entonces hay varios grupos que están tratando de inhibir la vía de factor tisular para tener impacto sobre trombosis, para que los pacientes no hagan trombosis y para que el tumor deje de ser tan agresivo, ¿no? Para aumentar la supervivencia. Y hay modulación endógena, no hay tiempo para contarles, es interesante en cáncer de mama, y modulación terapéutica, pero mediante anticuerpos, inhibidores de la vía de factor tisular, heparina. Hay varias vías para inhibir, varios métodos para inhibir la vía del factor tisular, y por lo tanto es importante saber qué tumores expresan y qué tumores no expresan factor tisular. Nada más un ejemplo muy interesante de que si inhibes la vía del factor tisular te va mejor, si eres ratón. Entonces, este es un modelo en el que utilizan un anticuerpo monoclonal humanizado contra esta vía de factor tisular, en este caso específicamente contra la unión a factor 10 activado, o sea que también actúa sobre la parte de coagulación, no solamente señalización. Entonces inyectan una sola inyección de este anticuerpo, a la media hora inyectan una célula de cáncer de mama, y lo que ves es, estos son pulmones, cada uno de estos nódulos es metástasis. Los ratones llegan a tener hasta 200, 150, 200 metástasis. Si no pones células, pues no tienes metástasis. Si pones células, aquí en azul, pero pones PBS o un anticuerpo que es irrelevante, entonces no sigues teniendo metástasis, pero con una sola dosis de este anticuerpo puedes inhibir el 100% de las metástasis. ¿En dónde se expresa el factor tisular? Se puede expresar sobre la membrana de las células malignas o sobre las células del paciente, del estroma, de células no malignas. Entonces, células endoteliales, monocitos. La pregunta es si es importante en dónde se expresa, y no hay tiempo, pero sí hay experimentos que demuestran que para que la célula sea más maligna, para que el factor tisular sea importante en cuanto a la malignidad, se tiene que expresar en el tumor y no independientemente de si se expresa o no en las células endoteliales o monocitos. Entonces, lo que nosotros pensamos fue que posiblemente la razón por la que el linfoma no te va mal cuando tienes trombosis es que podría ser que los mielomas no expresen factor tisular.
Y efectivamente es lo que encontramos usando una enciclopedia que es pública, todo el mundo es gratis, todo el mundo la puede accesar, es de Brod Novartis. Entonces, lo que vimos, es por arriba de la línea roja, es expresión de factor tisular. Cada raya de estas es un paciente. Se llama lo que se llama el plot de cascada o waterfall. Y todo lo que está aquí son los tumores hematológicos y estos son los tumores sólidos. Ven aquí algunos hematológicos que sí expresan factor tisular y esos son las leucemias agudas mieloides que todo el mundo sabemos que expresan, como las mielomonocíticas y las promielocíticas, ¿no? Pero todas las linfoides, leucemia aguda linfoblástica, linfoma y mieloma, no expresan factor tisular. El trabajo que mandamos es el de Thrombosis Research, en donde ya separamos cada uno de los tumores por tipo de tumor. Los rojos son los sólidos, los verdes son los hematológicos. Los únicos dos hematológicos que expresan factor tisular es aquí como un 20-30% en las leucemias, que es lo que ya dijimos, y estos que son los Hodgkin. Todos los demás, T, B, todos son negativos. Aquí se ve una tinción en café, el factor tisular, muy bonito en la membrana. En algunos otros tumores es más citoplásmico, estos son en sólidos. En hematológicos estudiamos aquí 68 mielomas que publicamos antes en leuquimia, y aquí estudiamos 120 linfomas. Y lo que ven, por ejemplo, aquí en café es positivo para factor tisular, pero esta es una glándula intestinal y entonces es normal tener factor tisular por abajo de la glándula, en la lámina propia, lo que te sirve como control interno. Pero linfomas T, linfomas B, alto grado, bajo grado, independientemente de lo que tengas, ninguno expresa factor tisular. Y por último, lo que propusimos en ese artículo, pero todavía no teníamos manera de hacerlo, es que la razón por la que el linfoma de Hodgkin expresa factor tisular, como en 30 a 40% de los casos, es probablemente porque el factor tisular viene de las células reactivas y no de las células de Reed-Sternberg. Las células de Reed-Sternberg, como saben, son linfocitos B. Son linfocitos B que son centrogerminales, que expresan aberrantemente antígenos, entonces no tienen CD20, pero son linfocitos B. Entonces, lo lógico era que probablemente no expresaran factor tisular. Y acuérdense que las células de Reed-Sternberg son solamente 1% del linfoma de Hodgkin. Y ya hubo un grupo hace como 10 años que describió que las micropartículas circulantes en estos pacientes, las micropartículas que expresan factor tisular, vienen de monocitos. Y efectivamente, gracias al grupo de mi prima Ethel en Nueva York, acaban por medio de citometría de flujo, usando muchos anticuerpos, pudieron purificar estas células de Reed-Sternberg por primera vez vivas y en altas cantidades, y entonces al hacer secuenciación de RNA, lo que ven es, si ven aquí ustedes, azul es que no expresa, o sea que el gen no está activado, rojo es que sí está activado, F3 es el gen que codifica para factor tisular y es negativo en las células de Reed-Sternberg. Este es el coaguloma de las células de Reed-Sternberg. Y entonces, en conclusión, las neoplasias linfoides no expresan factor tisular y tampoco lo hacen la mayor parte de las neoplasias mieloides, y esto podría explicar la ausencia de relación entre trombosis y progresión tumoral en linfomas y en mielomas. Y es básicamente eso. Tenemos tiempo para preguntas, doctor David. ¿Qué nos puedes decir de la utilización de anticoagulantes con cierto efecto antitumoral, heparina, que era algo que se presumió, no sé si tenga relación con estos factores? ¿Qué podría, de lo que tú viste, hay alguna idea sobre cómo intervenir, aunque no sea en hematología? Sí. Hay algunos estudios, por ejemplo, como el CLOT, en donde parece que un grupo de pacientes les va mejor si les das heparina, si les das quimioterapia heparina comparado con quimioterapia sin heparina.